¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo espacio del conocimiento en línea de IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología. Sean todos bienvenidos. Saludos a todos los presentes dentro de esta plataforma Zoom, así como nuestros asistentes en la plataforma de Facebook Live. Bienvenidos a todos. Como cada viernes me presento, mi nombre es Jorge Velázquez Suárez, soy subcoordinador de tecnología apropiada del IMTA y voy a ser su moderador esta mañana. Hoy vamos a tener un tema, como siempre, interesante, titulado Drones y sensores remotos para el uso eficiente de los recursos hídricos, con nuestros ponentes de casa, el doctor Alberto González Sánchez y el doctor Ronald Ontiveros Capurata. Un tema seguramente que hace unos años nos parecía de película de ciencia ficción, hoy es realidad y de gran utilidad, con muchísimo potencial para eficientar el tan preciado recurso hídrico. Antes de presentar y dar la palabra a nuestros distinguidos ponentes, quisiera compartir con ustedes rápidamente la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como pueden darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y se van a quedar de esta manera para que todos podamos tener una mejor experiencia. La forma de interacción del grupo va a ser mediante el chat. Para nuestros asistentes que están en el Zoom, está bajito, en la barrita de abajo, dice chat, le pican, aparece el chat, ahí pueden poner todos sus comentarios y preguntas. Nuestros asistentes de Facebook Live, por favor, háganlo en la zona de comentarios. Pueden ponernos las preguntas y comentarios en cualquier momento de la charla. Yo las voy a ir acopilando, las voy a ir recopilando y las leeré al final a nuestros ponentes, ya sean en sección o individuales, depende del tema. Todas las preguntas y comentarios van a ser a través de estas herramientas. Se les informa también que este seminario va a ser grabado y va a ser subido a nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla ahora. Los invitamos también a seguirnos, a darnos un follow en Instagram, un like en Facebook, un follow o like, no me acuerdo qué es, en LinkedIn, y también un seguir en YouTube, así como la campanita para que sepan cada vez que publicamos cosas, ahí nos puedan ver y estén al pendiente. Si quieren ver este seminario de nuevo o lo quieren compartir, este va a estar apenas 1 o 2 horas después de que acabemos en nuestras redes sociales. Así que, por favor, métanse y compartan. Antes de iniciar este seminario virtual, me voy a tomar un pequeño momento para hacer una pequeña presentación de nuestros ponentes. Vamos a empezar con el doctor Alberto González Sánchez. Es profesor e investigador, laborando desde el 2014 como investigador en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Fray Luca Pacioli. Es doctor en ciencias computacionales por el Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Cuernavaca. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Jefe de proyectos de desarrollos tecnológicos. Es profesor de cátedra en el TEC de Monterrey desde el 2007 y profesor de programación a nivel maestría en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR. 17 años de experiencia como consultor en tecnologías de la información y desarrollo de software, director de 9 tesis de maestría y 2 de ingeniería, autor principal de artículos publicados en revistas indizadas, en JCR y CONACYT, autor y coautor en capítulos de libros, artículos y revistas de divulgación. En sus trabajos más recientes se ha dedicado a la utilización de vehículos aéreos no tripulados para el monitoreo de variables agrícolas, uso de índices espectrales para clasificación de superficie, desarrollo de aplicaciones para cuantificar la explotación del agua subterránea y la programación de sistemas para el manejo de información estadística en zona de riego. Doctor Alberto González, muchas gracias. Voy a pasarme de todos modos de una vez con el doctor Ronald Ontiveros. Él es ingeniero agrónomo con estudios de doctorado en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua en la Universidad Autónoma de Chapingo. Se especializa en la gestión de recursos naturales con el uso de sensores remotos y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de nivel 1. Actualmente está comisionado al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el proyecto La Tecnología Geoespacial para la Gestión Sustentable de Recursos Hídricos y Seguridad Alimentaria, donde investiga el uso de drones e imágenes de alta resolución en la agricultura y la gestión eficiente de los recursos hídricos en las zonas agrícolas del país. Muchísimas gracias, doctor Ronald Ontiveros. Como dije, los dos son de casa, uno es comisionado, pero de todos modos se siente
como un investigador de casa. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Yo les voy a dejar la palabra. Vamos a empezar, si no me equivoco, con el doctor Alberto. Y bueno, pues el micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos al seminario. Esto es drones y sensores remotos para el uso eficiente de recursos hídricos. Les comento rápidamente que esta presentación está dividida en dos partes. La primera, que está a mi cargo, trata sobre generalidades acerca del uso de drones, como la definición, su utilidad, productos que podemos obtener con drones, una breve reseña histórica, componentes y algo sobre regulación y normatividad. La segunda parte, que está a cargo del doctor Ronald Tiveros, nos hablará ahí sobre cuestiones sobre aplicaciones, desarrollos tecnológicos y trabajos de investigación que tenemos aquí en el instituto con el uso de esta herramienta. Pero, ¿qué es un dron? Hemos escuchado ahí con mucha frecuencia este término. ¿Sí? La definición precisa sería que es un vehículo autónomo no tripulado, aéreo reusable, que es controlado de forma remota, semiautónomo o autónomo, que está acondicionado para llevar dispositivos auxiliares para actividades de monitoreo o control. Sí, así como se oye, pues parece la definición de la Wikipedia, esa es. Y la cuestión es que estos dispositivos auxiliares son normalmente sensores, ¿no? Aunque también puede llevar otro tipo de carga útil. Otros términos son drone, con E al final, que sería el término que usan en inglés, o igual, ellos tienen su término más preciso de UAV, de Unmanned Aerial Vehicle, o RPA, ¿no? De Remotely Piloted Aircraft. Este último término hace referencia a que el drone se pilotea de forma remota, ¿sí? Se controla de forma remota, aunque estrictamente hablando hoy en día tenemos drones que ejecutan todo su ciclo de vuelo de forma totalmente autónoma. No obstante, es el término que utiliza la Dirección General de Aeronáutica Civil, bueno, hoy Agencia Federal de Aeronáutica Civil, para referirse a este tipo de aeronaves. Bueno, ¿para qué sirven? Los drones han surgido recientemente como apoyo, una herramienta de apoyo a múltiples actividades, ¿no? Entre estas destacan la topografía, el monitoreo de infraestructura hidroagrícola y la agricultura de precisión, ¿no? Y esto es porque estas disciplinas pues, necesitan información de la cobertura de superficie terrestre, ¿no? Y que es adquirida de forma remota. Su uso y el aprovechamiento de estas imágenes es gracias a una técnica llamada fotogrametría. La fotogrametría me permite obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno a partir de fotografías aéreas, ¿no? La técnica pues consiste en sobreponer de forma transversal y longitudinal las fotografías y por medio del principio de estereoscopía medir las distancias y elevaciones de forma tal, pues esto es posible pues porque tenemos dos o más fotografías tomadas del mismo punto de referencia pero desde diferente ángulo, ¿no? Esta técnica no es en sí reciente, ya tienen varias décadas desde que se mejoró, desde que se viene utilizando, pero anteriormente estaba únicamente al alcance con drones o con imágenes de satélite, perdón, con aviones o con imágenes de satélites. Lo que han hecho los drones es acercar el uso de la técnica a mayor cantidad de personas y para mayor cantidad de aplicaciones civiles, ¿no? Entonces, les decía, la cuestión ahí es el asegurar el traslape, ¿no? El traslape transversal y traslape longitudinal. Se tiene que asegurar un traslape, esos son los requerimientos mínimos, ¿no? Mayor a 25% en el traslape transversal y mayor al 60%. Son de hecho muy conservadoras estas medidas, realmente hay que lograr traslapes mayores para obtener productos de mayor calidad. Obviamente hay otros parámetros ahí de por medios, como el asegurar la cobertura del área de interés, ¿no? Asegurar obtener un recorrido que cubra todo. Y bueno, ya ahí también interfiere el tipo de producto que yo quiero obtener para finalmente decidir por uno o por otro el tipo de recorridos, ¿no? O sea, lo ideal quizás sea un mallado que alcance a cubrir todos los puntos posibles sobre el terreno. ¿Qué es lo que puedo obtener con la fotogrametría? Bueno, hay varios tipos de productos, ¿no? Pero primero que nada me garantiza imágenes de alta resolución. Obviamente pues esto ligado a la fuente, ¿no? Como en el dron tenemos disponibles cámaras de alta resolución, pues obtenemos imágenes de alta resolución. Con la fotogrametría lo que hacemos es obtener mapas, ¿no? Que cubren grandes extensiones de terreno que mantienen estas resoluciones, ¿no? Desde 5 centímetros hasta 1 centímetro por píxel, por ejemplo, ¿no? Es obviamente ligado ahí a las características del sensor que estemos usando. Si aplicamos una corrección, una ortocorrección a las imágenes, pues obtenemos lo que son los llamados ortomosaicos, que ya guardan puntos de referencia a nivel del terreno.
modelos digitales de superficie y modelos digitales del terreno, que forman parte de los modelos digitales de elevación, que finalmente nos dan la información acerca de la morfología del terreno, ¿no? Las diferentes estructuras que toman los puntos sobre el terreno, haciendo una distinción, ¿no? Los modelos digitales de superficie incluyen todos los objetos que están sobre el suelo, háblese de árboles, edificios, vehículos, todo lo que esté encima, y por medio de un tratamiento se pueden hacer las eliminaciones de esos objetos y llegar a un modelo digital del terreno, ¿no? Que ya no incluye dichas obstrucciones. ¿De dónde vienen los drones? Bueno, ha sido un camino ya largo en ese sentido. Desde hace mucho tiempo ha sido intención del hombre utilizar un vehículo aéreo para transportar alguna carga útil y destinarla hacia cierto objetivo. En este sentido, el hecho más, un hecho citado con mayor frecuencia de tipo histórico es el llamado globos de Austria, donde se enviaron globos aerostáticos cargados con explosivos desde un barco, ¿no? En un conflicto bélico que tenía el ejército austriaco contra la ciudad de Venecia, ¿no? Esto fue aprovechando ahí la dirección del viento que soplaba desde el mar hacia la ciudad, pues se soldaron los globos con los explosivos, ¿no? Pocos dieron en el blanco, pero bueno, pues dejaron ahí fija la idea. Desde ahí tomó el asunto una perspectiva bélica. Como muchas otras tecnologías, tiene su mayor etapa de crecimiento durante las épocas de guerra, ¿no? Así llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde se hicieron intentos, ya dominada la parte de la aviación, pues se decidieron acoplar diferentes dispositivos a los aviones para darles la parte ahí del control. De esa forma tenemos, por ejemplo, el Hewitt Sperry Automatic Airplane, que utilizó el giroscopio, que fue una invención de Elmer Sperry, ¿no? Adaptado junto con control de radio, para producir dicho aparato y controlarse de forma remota. En un principio alcanzaba 1 kilómetro, y ya en la siguiente versión ya alcanzó 13 kilómetros, y así fueron progresando, ¿no? Estuvo a cargo de la Marina estadounidense. Por otra parte, el ejército, como tal, no se quedó atrás dentro de los propios Estados Unidos. Ellos contrataron a Charles Kettering para que les diseñara un biplano que tuviera un alcance para cargarlo con explosivos, pues, y utilizarlo para con fines de artillería. Este fue el llamado bicho de Kettering por la forma pues, tan extraña que tomó el aparatito, ¿no? Los alemanes avanzaron con un torpedo que era lanzado desde un Zeppelin, el llamado torpedo Siemens. Después de ser lanzado ya desde el globo, era controlado de forma remota por radio, ¿no? Aunque, bueno, subieron esos esfuerzos, realmente no tuvieron participación activa en la guerra, fueron más que nada experimentos y cuando mucho fueron tratados como blancos para artillería, ¿no? Para fines de entrenamiento. Ya posterior a la Primera Guerra Mundial, tenemos esfuerzos en lo que consiste el despegue vertical. Ahí hay invenciones como el helicóptero número 2 de Etienne Omichen, un inventor francés, que pues, logró hacer volar esta belleza por un espacio de 342 metros, ¿no? Digo, es mesurado el alcance, pero fue un avance importante. Siguieron los avances, bueno, ahí Etienne Omichen finalmente se decantó no por multirotores, sino por vehículos de un solo rotor, y siguieron los avances en cuanto a los aviones tripulados de forma remota, ¿no? Aquí está el Curtiss F-5, tiene el récord de ser el primer avión controlado de forma remota que logró completar un ciclo de despegue, vuelo, seguimiento de trayectoria y aterrizaje. No en el mismo lugar de partida, ¿no? Ese récord lo tiene el Queen Bee, como tal, que aquí podemos ver en esta última imagen, donde ya tenía una estación de control en tierra, algo y sí completó su ciclo completo regresando al punto de partida. Fue considerada la primera aeronave de tipo reusable, ¿no? Que cumplía ahí, digamos, con todo su ciclo de vuelo completo. Algo interesante del Queen Bee, pues es que, bueno, no indiqué ahí el origen, fue parte del esfuerzo de la Armada inglesa. Inspiró a los estadounidenses, fundaron una propia división dentro de la Marina a desarrollar este tipo de aparatos, ¿no?
el desarrollo estuvo a cargo del general Farley, ¿no? Y fue este general el que acuñó el término dron, ¿sí? Para hacer referencia a sus propias aeronaves, pero lo hizo más que nada en forma de respeto a esta nave que los inspiró, que fue la Queen Bee. Bueno, hay diferentes vertientes de dónde se acuñó el término dron. Esta es una. La otra hace referencia al ruido que hacían algunas bombas ya en tiempos de guerra, ¿no? Como la bomba planeadora alemana Fritz X, ¿sí? Que lo que hacían era zumbar, ¿no? Entonces, como zumbidos. El término dron significa zángano en inglés, entonces zángano, un tipo de abeja. Y entonces, hay quien dice que también por eso, por el zumbido que hacían las bombas, les llamaban drones, ¿no? Tenemos ahí las dos referencias. Bueno, esto fue otro tipo de desarrollos que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí sí tuvieron mayor participación los drones. Tenemos esfuerzos como el TDR-1 de los Estados Unidos, que era un avión grande, ¿sí? Para ser controlado de forma remota, pero lo hacía, pues llevaba un cargamento hasta de 900 kilos con explosivos, ¿sí? Y era un avión que tenía una envergadura en cuanto a sus alas de 15 metros de distancia, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos se situaron en la cuestión del espionaje, se mejoraron la telemetría, la transmisión de información visual, se equiparon los drones, las aeronaves con transmisores de televisión, ¿sí? Con señales de televisión, para hacer más eficiente su labor de espionaje, ¿no? Esto fue también pues durante la Guerra Fría, durante la Guerra de Vietnam, se utilizaron muchos estos equipos, los Ryan Fire B. Posterior, ya a fines de los 70s, el interés de Estados Unidos decayó un poco sobre los drones y se fueron más sobre los satélites artificiales, ¿no? De ahí los israelíes tomaron en cierta ventaja con su drone Scout, ¿sí? Es un dron que incorporaba una cámara con una visión capaz de obtener imágenes en 360 grados, dedicada para labores de espionaje, equipada con sensores infrarrojos. Esto ya estamos hablando de la época de los 70s, ¿no? Entre los 70s y los 80s. Siguiendo por la labor de espionaje, de regreso con los Estados Unidos, ellos diseñaron el Predator, ¿sí? En la década de los 90s, no nada más equipado con elementos para espionaje, sino que también dedicado para la guerra, ¿no? Con elementos. Artillería era capaz de autodestruirse en caso de verse situado por el enemigo, ¿no? De ahí hasta la época actual, ya llegamos así a los posterior del 2000, se regresó el interés por el vuelo vertical, por obtener un mayor control. Esto también gracias a la miniaturización cada vez más de los componentes eléctricos, al aumento de la eficiencia energética. Entonces, tenemos helicópteros controlados de forma remota, como el Fire Scout, y quizás más cercano ya en su forma a los drones actuales, o los drones para aplicaciones civiles, el Dragonflyer X6, ¿no? Este fue un prototipo pensado para cuestiones de seguridad. En diversas ciudades de Estados Unidos se quiso utilizar, se obsequió a New Jersey, Nueva York, ahí para sus cuerpos policiales, pero cuestiones ahí con el manejo de los derechos civiles, pues restringieron finalmente su aplicación, pero esa era la intención, ¿no? Ya después, posterior a esto, ya tenemos los drones comerciales, como los conocemos actualmente, productos de la empresa 3D Robotics, ¿no? Después llegó el gigante asiático DJI, que es finalmente el que hoy domina el mercado, ¿no? Con sus equipos, ¿no? Entonces ha sido ahí un largo trayecto, pues, hasta tener los drones como los conocemos hoy en día, ¿no? Que están al alcance de todo el mundo. ¿Cómo se clasifican? Hay cuatro grupos de drones, o 4 tipos de drones. Están los drones de ala fija, que tienen un diseño aerodinámico, ahí inspirado en los aviones comerciales, ¿no? Están los drones de ala rotatoria, se clasifican como helicópteros o multirotores, o sea, un solo motor o un solo rotor, como los helicópteros, que pueden llevar múltiples rotores. Ahorita voy a dar más características de estos tipos. Luego están los dirigibles o globos, que están para aplicaciones muy específicas, transmisión ahí de video en eventos, que requieren mantenerse mucho tiempo en el aire. Y los drones de aleteo, que son básicamente para fines experimentales, ¿no? Buscan obtener información acerca
del comportamiento de animales y de insectos que vuelan, ¿no? Entonces, prácticamente los que se usan para aplicaciones civiles son los de ala fija y los de ala rotatoria, ¿no? Estos ya son muy, muy específicos. Entonces vamos a comentar un poquito más sobre estos dos tipos. Los drones de ala fija tienen una estructura simple y aerodinámica que les da una alta autonomía de vuelo, ¿no? Hablan de 50 minutos hasta varias horas, ¿no? Esto obviamente ahí dependiendo del modelo y de la eficiencia energética del equipo también y su habilidad pues, para aprovechar estos elementos a su favor. Se recomienda para alturas mayores a 150 metros, pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y cubren grandes extensiones de terreno, ¿no? Con estas capacidades se utilizan principalmente para estudios de reconocimiento, levantamientos topográficos, cobertura de zonas agrícolas extensas y también cobertura de grandes cuerpos de agua, ¿no? Inspecciones de grandes cuerpos de agua. Aquí vemos dos ejemplos. El dron que está en la parte inferior, con las alas naranjas, es el equipo que tenemos disponible en el IMTA de este tipo, de tipo de ala fija. Tiene sus bondades, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones, que más que nada están ligados al tipo de estructura o principio de vuelo que utiliza esta aeronave, ¿no? Primero, no es posible realizar vuelos estacionarios, ¿no? El dron de ala fija siempre tiene que estar en movimiento. Por lo tanto, pues, si te interesa tenerlo cerca de una zona, pues hay que mantenerlo ahí dando vueltas, ¿no? No pueden despegar ni aterrizar en vertical. Necesitas un espacio reservado para estas tareas, para el aterrizaje y para el despegue, ¿no? Para garantizar ahí la recuperación y la estabilidad física del equipo. Y bueno, se les considera relativamente complicados de maniobrar, pues esto es relativo a la práctica, ¿no? Ya hay quien prefiere, pues, ocupar este tipo de drones a los multirotores, ¿no? También algo que los limita en cuanto a la aplicación, su baja capacidad de carga respecto al tamaño, aunque bien son más grandes, dado el principio por el cual logran su eficiencia de vuelo, pues tampoco pueden llevar mucha carga útil, ¿no? Normalmente se les equipa con uno, máximo dos cámaras y no más. Esto es pues, porque cada vez que añadimos más carga, eso no nada más a los de ala fija, también a los multirotores, pues la eficiencia energética va disminuyendo, ¿no? Requieren más consumo de baterías. En el otro tipo que les comenté que era el más popular, los más utilizados, son los drones de tipo multirotor. O sea, precisamente la característica que pueden tener múltiples rotores o que tienen múltiples rotores los hace disponibles en diversas configuraciones, ¿no? La teoría nos dice que a mayor cantidad de rotores le da una mayor capacidad de carga al equipo y un mayor control, una mayor estabilidad, ¿no? Tenemos equipos como que es el Phantom 3 de la compañía de DJI. Tenemos un hexacóptero aquí, por ejemplo, que tiene seis rotores. Este es el equipo que tenemos aquí en el IMTA. También contamos con un Phantom. Aquí tenemos otro tipo de dron con 3 hélices, entonces ahí se puede ver que el número de rotores pues varía y nos da diferentes configuraciones. Tienen las siguientes ventajas. Pueden girar sobre su eje, ¿no? Ahí para cuestiones de obtener diferentes ángulos del mismo objeto o una panorámica con 360 grados, ¿no? Esos son drones muy, muy útiles, ¿no? Que pueden despegar y aterrizar en vertical, ¿no? También, por lo tanto, nos permiten hacer barridos verticales. Puedo tener yo un objeto de interés que tenga esa forma, o también pueden permanecer estáticos, ¿no? Sobre un punto, lo cual nos ayuda a hacer inspecciones, por ejemplo, en infraestructuras civiles, en canales, etcétera, en cuerpos de agua, ¿no? Por ejemplo. Se les considera más económicos que los de ala fija. Esto pues también va ahí dependiendo después de los equipos. En ambos lados podemos encontrar equipos muy, muy caros y algunos de otro bajo costo, ¿no? Pero en general pues son más económicos que los de ala fija. Se consideran más fáciles de usar, no sé si quizás porque la mayoría de nosotros creció hoy con un mando ahí de videojuegos en la mano, la cuestión de los botones y las palancas, ¿no? Estamos acostumbrados a mover quizás objetos con este tipo de instrumentos y esto se presta más. En el otro requiere un poquito más de práctica para captar el principio de vuelo, ¿no? Ocupan
poco volumen, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre las dimensiones, pero en general pues ocupan necesitan muy poco espacio, ¿no? Son fáciles de transportar. Los otros drones son más grandes, los de ala fija, entonces requieren pues finalmente mejores condiciones para su transporte. En cuanto a deficiencias, la principal es que tiene una baja autonomía de vuelo, ¿sí? Cada vez pues, que incrementamos ahí el número de motores en el dron, pues obviamente me va a llevar un mayor consumo de energía, y cada vez que le vamos agregando más ahí también, pues también. En teoría los drones con vuelos más altos de esta categoría tienen 25, 30 minutos por parte del fabricante, y ya en la práctica esos tiempos bajan todavía más, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. No obstante que tienen, digamos, que su duración de vuelo es menor, aún así en este tiempo se pueden hacer cosas muy interesantes, obtener productos muy interesantes. Bueno, aquí está una comparativa en cuanto a las dimensiones. El hexacóptero, el cuadricóptero que estamos viendo en la pantalla anterior, tiene una dimensión de 56 centímetros, ¿no? El hexacóptero, como el que tenemos en el INTA, del lado de extremo a extremo, son 84 centímetros. Los octocópteros andan arriba del metro, 1.12 metros. Los de ala fija, pues hay desde 2.2 metros hasta 1.4 metros. Y helicópteros con hélices alcanzando un diámetro de 2 metros, ¿no? Bueno, aquí hay una comparativa del tamaño de un adulto de 1.8 metros, ¿sí? Para que nos demos una idea en cuanto a los tamaños. Bueno, con frecuencia hablamos de drones y nos referimos a ellos como el aparato, como el equipo que vuela. No obstante, el dron es más que eso, ¿no? Para listar, ¿no? Ahí hay una serie de componentes relacionados con el dron, o que hacen funcionar al dron con el propósito de adquirir fotografías para el uso en fotogrametría. De esa forma, estrictamente hablando, estaríamos hablando de un sistema de aviación no tripulado. Quizás la definición correcta no sea BAN, sino SAN, para hacer referencia a los drones. Y esto con el fin, pues, de incluir en la definición una estación de control en tierra, así como dispositivos para despegue y aterrizaje, ¿no? Que son muy comunes, por ejemplo, tratándose de los drones de ala fija, ¿no? Como lo podemos ver aquí en estas fotografías, ¿no? Que requieren una especie de catapulta para su lanzamiento, ¿no? Cuando menos una liga, ¿sí? para hacerlos despegar. Entonces, esta estación en tierra está conformada pues, por un mando de control remoto, donde yo siempre tengo la posibilidad de tomar el control del dron en caso de ser necesario. Digo porque normalmente pues, lo dejo ejecutar la misión, y la intervención del operador es casi nula, ¿no? También entre y el equipo volador, la aeronave como tal, pues hay un circuito ahí de transmisión de información, por radio. También hay otra parte de comunicaciones que van dirigidas a obtener información de video y de telemetría. Son otro tipo de señales que también salen del dron, ¿sí? Y son adquiridas pues, por medio ahí de un módem y finalmente canalizadas hacia un equipo de cómputo, ¿no? Sí, quizás para los equipos modernos, pues listarlos así ya sea un poco exagerado. Hoy en día normalmente tenemos con una tableta, que es lo que hace toda la parte de adquisición de datos y de planeación de la misión y de seguimiento de la misión, sustituir básicamente a la computadora, y un mando de control, pues que ya tiene incorporada todo el mecanismo de transmisión en el propio mando, ¿no? Entonces, aquí está, si quieren verlo así de alguna forma muy detallado, muy seccionado, pero hoy en día pues ya cada vez son más compactos estos elementos, están incluidos en otros dispositivos. Bueno, aquí está como que el listado de componentes que tenemos en el dron, en el hexacóptero del INTA. No es comercial, pero lo rentamos para bodas, 15 años y lo que ustedes necesiten. No es cierto. Entonces, nuestro equipo de 6 rotores, ¿no? Está equipado con una carga útil ahí para destinar las baterías, y aparte para utilizar lo que es un gimbal, que en término es un cardán, que lo usan en español, que puede llevar una carga útil, que normalmente son cámaras, son sensores, ¿no? Tiene también un mando de control en tierra,
Estos serían los dispositivos de control, ¿no? Para maniobrar con el equipo, y nos auxiliamos para el monitoreo de la información de telemetría, pues por medio de una computadora que tiene un software instalado, ¿no? Entonces, esos serían sus componentes. En cuanto a la versatilidad de la herramienta como tal, pues precisamente lo da esa carga útil, ¿no? Es ahí quizás por la cual se ha explotado tanto los drones de tipo multirotor, que pueden cargar, por ejemplo, cámaras de video, cámaras térmicas, cámaras de espectro visual, cámaras multiespectrales, escáner láseres, hasta detectores de emisiones gamma, ¿sí? O destinar un poco de espacio ahí para maximizar la parte de la precisión, la precisión en tierra, ¿no? Con dispositivos de geoposicionamiento de alta precisión, ¿no? Entonces, esos dispositivos son los que pueden formar parte de la carga útil ahí en el dron. En el caso del IMTA, contamos con dos cámaras fotográficas de mediana resolución, marca Sony, que tienen 16 milímetros de distancia focal, una cámara multiespectral marca Tetracam, que tiene dos sensores en el espectro visible y un sensor infrarrojo. Y contamos también con una cámara térmica marca FLIR, modelo Tau2, por lo que es la medición de temperatura, ¿no? Esta es la cámara visible, la cámara Tetracam y la cámara FLIR, ¿no? Entonces, en un dron podemos montar dos de estas cámaras al mismo tiempo. Ok, ¿cómo utilizamos esta herramienta para obtener los productos que mencioné hace un momento? Es un proceso que podríamos dividir, digamos, de forma general en dos partes, un proceso que se realiza en campo y otro proceso que se realiza en gabinete. El proceso que se realiza en campo consiste en 4 etapas: realizar una inspección a la zona de estudio, a la ubicación de puntos de control en tierra, la ejecución, la planeación del vuelo, posteriormente luego la ejecución del vuelo. Ahorita voy a dar detalles de cada una de estas etapas, ¿no? Pero eso es el trabajo de campo, ¿no? Es decir, en contacto con la zona de interés, ¿no? Y luego una etapa de trabajo de gabinete, ¿sí? Que se llama dedicada al procesamiento de las imágenes, con el propósito de obtener finalmente los productos que nos interesan. En la inspección de la zona de estudio, ¿sí? Lo ideal es que sea físicamente en el lugar, ¿no? Esto no siempre es posible, pues normalmente nada más tenemos chance de ir una sola vez a la zona de interés. Entonces, si no podemos ir, por lo menos nos auxiliamos de la herramienta Google Earth o algo similar para obtener información acerca de la zona. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Pues aspectos sobre la composición del terreno, ¿no? Morfología, dimensiones, áreas, alturas, los objetos que estén cerca, montañas, etcétera, cuestiones que nos puedan ahí causar algún conflicto con el uso de la herramienta, ¿no? También qué tan fácil es llegar a la zona de interés. A veces el mejor punto para hacer el vuelo está en medio de una zona pantanosa, en tu cual se complica mucho el acceso y tenemos que buscar zonas alternas, ¿no? Entonces la idea de la inspección preliminar pues es eso, ¿no? Obtener ese tipo de información. También hay que vigilar otro tipo de condiciones relacionadas con el uso de la herramienta, pero en cuanto a normatividad, ¿no? Hay que verificar que no esté cerca de zonas cercanas de concentraciones masivas, helipuertos, o que haya fuentes de electromagnetismo, algo que pudiera interferir en ese sentido con la ejecución de la misión. Más adelante vamos a dar algunos detalles acerca de la cuestión normativa del uso de la herramienta, pero pues también son cuestiones que podemos vigilar desde esta etapa, ¿no? Sin todavía, a lo mejor sin estar físicamente en el terreno. Y también ya podemos hacer una pequeña estimación de los vuelos requeridos, y aquí nos auxiliamos con algún software para la planeación de misiones de vuelo de drones. Trazamos un recorrido, vemos la necesidad en cuanto al número de baterías que tenemos que llevar o que tenemos que tener preparadas, el número de vuelos requeridos, perdón. Si la superficie es demasiado grande, pues también a decidir el tipo de dron que vamos a utilizar. Llevamos el de ala fija, llevamos el equipo multirotor, y entonces todo esto pues en una etapa preliminar obviamente al vuelo, ¿no? Y algo muy importante es la localización de puntos de referencia y bancos de nivel. Esto es ubicar puntos visibles que saldrían en las imágenes, que nos podrían ayudar en algún momento como puntos de control,
que todavía no comento, que es la siguiente etapa, pero que me sirven como puntos de referencia sobre el terreno, y sobre todo si tengo cerca lo que son bancos de nivel para buscar una disculpa, creo que se congeló un momento la imagen. Buscar una correspondencia entre los puntos que voy a colocar en el terreno con unos puntos ya bastante conocidos, que son los bancos de nivel de INEGI, ¿no? Con el fin de que haya una buena georreferenciación de mi zona de interés. Ahora, bueno, ahora sí, una vez hecha esta inspección, nos desplazamos a la zona de interés. Claro, si lo pude haber hecho en la etapa anterior, mejor. Pero si no, la siguiente etapa consiste en la localización o colocación de puntos de control directamente en el terreno. Estos puntos de control deben de ser marcas visibles desde las fotografías, ¿sí? Desde las fotos aéreas, que me van a permitir ligar o enlazar con una coordenada geográfica que voy a tomar con algún equipo, algún dispositivo, de preferencia de alta precisión, con el fin de que después pueda yo aproximar el modelo que me tiene el proceso fotogramétrico, pues a su correspondencia en tierra, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta fotografía, una de las dianas que empleamos para reconocer dichos puntos, ¿no? Distribuimos varias como estas en el terreno y adquirimos las coordenadas con un equipo GPS o con un equipo de tipo RTK, ¿no? Sí es importante ahí la parte de la precisión, porque la calidad del producto que yo voy a obtener al final pues va a estar muy ligada con esta etapa, ¿no? Sobre todo, pues obviamente lo que a mí me interesa con mayor frecuencia pues es buscar la correspondencia con el terreno, ¿no? Con el, a nivel del suelo, ¿no? Estos puntos de control ayudan a orientar los modelos fotogramétricos a un sistema de coordenadas para su georreferenciación. Y bueno, ya comentamos ahí que la exactitud y precisión es muy importante, pues porque esto es lo que va a repercutir en la planimetría, tanto en la planimetría como en la altimetría del producto que yo obtengo al final, ¿no? Entonces, lo ideal también es fijar estos puntos al banco de nivel más cercano de la red geodésica nacional activa de INEGI. Pues bueno, aquí hay una representación de lo que ocurre. Bueno, en las fotografías, ¿no? Tenemos la ubicación de estos puntos, ¿sí? Aquí está la parte de seguimiento de los rayos que ubican dicho punto. Ahí está hay puntos donde se logra la intersección y el enlace pues con las coordenadas en tierra de dichos puntos, ¿no? Eso ya ocurre en la etapa de procesamiento de gabinete. Posterior a la ubicación de los puntos de control en tierra, lo que hacemos es diseñar el recorrido del dron. Para esto nos auxiliamos de un software, aquí lo abreviamos como software de control de emisiones de vuelo. Los nombres están pues, muy ligados al fabricante del software, que también con frecuencia están ligados al fabricante de drones, no siempre, pero normalmente fabrican su dron y también tienen su software para el control de emisiones de vuelo, ¿no? Estas herramientas son hoy en día muy flexibles. Ya prácticamente el usuario solamente traza un rectángulo delimitando la zona de interés. Bueno, no tiene que ser un rectángulo, sino que puede tener formas ahí apropiadas dependiendo de lo que uno le interese obtener. Y el software realiza una estimación del recorrido que va a hacer el dron, pues para asegurarse de cubrir dicha área de interés. Hay diversos parámetros que yo puedo obtener en este punto para mejorar esa trayectoria, ¿no? Como definir la altura de vuelo. Bueno, son algunos parámetros que de hecho tengo que especificar, que también están relacionados con la resolución del producto que yo espero obtener. También, bueno, este software se aproxima a este recorrido dada la información que tiene del dron, ¿sí? Si estoy usando, por ejemplo, el Drone Station Pro, él sabe en su listado, su catálogo de aeronaves, el tipo de dron que yo tengo, que yo utilizo, y en base a eso construye dicho recorrido, ¿no? Yo puedo ahí fijar la altura, fijar el ángulo también, el ángulo de vuelo y otros parámetros, la forma en cómo el dron va a regresar, pero él
él resuelve por nosotros la parte ahí del traslape, porque tiene la información del tipo de sensor que lleva el dron, ¿sí? Y muchos parámetros ya los asigna él de forma automática, ¿no? Y bueno, eso se hace durante la planeación de la misión. También aquí ya tengo más información acerca, finalmente ya, ahora sí, de cuántas baterías voy a llevar, si alcanzo a cubrirlo con un vuelo, etcétera. También algo muy importante es que aquí me indica la duración, ¿no? Este recorrido es una duración aproximada, ya cambia en la práctica, pero me sirve a mí también como parámetro para saber si puedo o no puedo completar la misión, ¿no? Ya durante la ejecución del vuelo usamos el mismo software para ejecutarlo. Nada más aquí hay que tener en cuenta algunas condiciones antes de iniciar como tal el despegue de la aeronave y la ejecución de la misión. Primero, vigilar las condiciones climatológicas, ¿no? Dependiendo del tipo bueno, primero hay que cerciorarnos que no haya malas condiciones climáticas como una lluvia muy cercana, ¿no? Digo, a menos de que no quieran su aparato y quieran exponerlo, ¿no? Pero con frecuencia lo que buscamos es que no haya alguna afectación por el clima. También dependiendo del tipo de producto a obtener, el factor luz puede ser sumamente importante, entonces hay que vigilar la hora del vuelo a la que igual queremos emprender el vuelo. También generalmente no queremos sombras, entonces no buscamos que sea alguna hora que nos pueda producir ese efecto en la superficie. Y también verificar una vez más pues, la superficie a cubrir, ¿no? Número de vuelos, rendimiento de batería, etcétera, ¿no? También esta etapa me permite a mí definir finalmente una zona de partida, ¿no? En este caso es importante tener siempre a la vista el dron, ¿no? Buscar un punto alto que nos puede ayudar a cubrir la zona que va a recorrer el dron y tenerlo a punto de vista, porque finalmente es un criterio ahí contemplado la normatividad del equipo, ¿no? Y parámetros clave a definir en este punto: la altura de vuelo, que está asociada a la resolución que espero obtener, la trayectoria. Lo ideal es lograr una cuadrícula, pero esto no siempre es posible, ¿no? Hay que vigilar el solape entre las imágenes. Y dependiendo también del tipo de producto, por ejemplo, si me interesa a mí obtener información que esté ligada a un objeto tipo vertical, ¿no? Información que se obtiene de esta manera, entonces el ángulo de la cámara tiene que ir entre 10 y 35 grados, por ejemplo. ¿Sí? No digo, normalmente como nos interesa la planimetría, el dron va con la cámara hacia abajo, ¿no? Pero pues esto también les digo, depende del tipo de producto que voy a obtener. Bueno, el proceso de trabajo en gabinete, que es ya no tenemos que estar en el terreno, ya una vez hicimos que el vuelo, adquirimos las imágenes, ¿sí? Ahora voy a procesarlas, ¿no? También lo hago normalmente asistido con un software. Algunas imágenes pudieran requerir un pre-procesamiento, ya alguna corrección, ¿no? Por ejemplo, si la cámara que utilicé tiene un efecto de ojo de pez, yo quizás requiera corregir la imagen antes de someterla a un software de fotogrametría, ¿no? Pero bueno, generalmente también los propios software ya tienen incorporado una etapa de preprocesamiento, ¿no? Entonces, esta etapa de trabajo de gabinete se divide como en 4 subetapas que, repito, las hacemos asistidos por el software, ¿no? Una primera etapa dedicada al preprocesamiento de imágenes, donde se utiliza la información asociada a la cámara. Ya ningún sensor es perfecto, todos tienen ya cierta medición en cuanto a los errores que pueden captar, entonces, que pueden presentarse. Entonces, en base a la información que me da la cámara, se hace una corrección de las imágenes, ¿no? Posteriormente, se detectan los puntos clave sobre las fotografías. Esos puntos clave son puntos únicos en cada una de las imágenes o con características únicas. Para esto se aplica un algoritmo, el Scale Invariant Feature Transformation, o Transform, algoritmo SIFT, que de hecho forma parte de la disciplina de la inteligencia artificial, que lo que busca es detectar puntos únicos en cada una de las imágenes. Entonces, el propósito es de ubicar esos puntos precisamente que ayuden a orientar las fotografías, ¿no? Y esto se complementa en la siguiente etapa, que es la creación de nube de puntos. En esta etapa, lo que se hace es que se complementan. Ahora no hablamos nada más de los puntos claves, sino que el resto de los píxeles de las imágenes se aproximan a su ubicación correcta en el espacio, todavía a lo mejor sin una georreferenciación, ¿sí? Pero sí ya utilizando lo que es toda la información que se pudo recopilar durante el vuelo, ¿no? Por eso aquí hablamos de un ajuste en bloque de toda la faja o sistemas de imágenes, ¿no? Porque ya es en masa, ¿no? Hay que tomar en cuenta que particularmente esos dos
subetapas consumen realmente mucho tiempo. Aquí lo describo rápidamente, pero pues en la práctica hemos estado esperando días porque se complete estos procesos en particular, ¿no? Entonces, la información que utilizamos en esta etapa de creación de nube de puntos son, por ejemplo, las coordenadas GPS de las fotografías que tomó el dron, información que me da la unidad de métrica inercial del dron, el acelerómetro, brújula, altímetro, etc., ¿no? Todo esto complementa la información requerida para posicionar cada píxel en los puntos que le corresponden, ¿no? Ahora sí, ya formando un modelo tridimensional, formando parte de un modelo de 3 dimensiones. Ya lo que sigue es la densificación de esta nube de puntos para finalmente obtener un producto ya definido, ¿no? Puede ser un ortomosaico o un modelo digital de elevación. En este punto, para hacer la correspondencia con los puntos en tierra, pues ya introducimos la información de los puntos de control, los asociamos a los puntos que vemos en las imágenes y ya se hace la correspondencia del producto en tierra. Productos que podemos obtener, bueno, ya los he mencionado anteriormente, mosaicos, modelos digitales del terreno, modelos digitales de superficie, curvas de nivel, modelos digitales en 3 dimensiones, e inclusive ya con el modelo tridimensional podemos hacer una simulación del vuelo del dron, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, algunas curvas de nivel, ¿no? sobre el terreno, un ortomosaico, modelos digitales de elevación, etcétera, ¿no? Ya el doctor Ontiveros les va a dar ejemplos más prácticos que hemos obtenido aquí en el IMTA. Bueno, finalmente voy a cerrar esta parte con la parte de regulación. Sí, hay que tener en cuenta las normas que también llevan un camino ahí en ese sentido relativamente corto, ¿no? En el 2016 se hizo una circular obligatoria por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la dependencia de parte de la SCT encargada pues, de normar las cuestiones que involucran los vuelos aéreos, ¿no? Entonces comenzó con una circular obligatoria en 2016, luego fue un proyecto de norma en el 2017, que finalmente se concretó en una norma el año pasado, a fines del año pasado, y que entró en vigor en enero de este año, ¿no? Hablo de la NOM 107 SCT3 2019. Puntos importantes a destacar de la norma son, por ejemplo, las distancias. Hay que hacer los vuelos en al menos a 9.2 kilómetros de los aeródromos, de ahí a mayores distancias. Si se hace entre la franja de 9.2 y 18.7 kilómetros, entonces los vuelos se tienen que limitar a máximo 100 metros de altura. Posterior a eso ya puedes alcanzar 100 metros de altura. Ajá. Posterior a eso ya puedes alcanzar los 120 metros de altura como máximo, 122 metros como máximo. Obviamente hay que cuidar la seguridad durante el vuelo, no dejar caer objetos que puedan dañar a personas o bienes. Deben de ser operados durante el día, salvo que tengan algún permiso y el equipo esté equipado para volar durante la noche. No volar de forma peligrosa, no hacerlo sobre áreas prohibidas, restringidas o peligrosas. La SCT tiene un listado de las zonas donde no es posible volar o operar el dron. No operar más de una RPA, ¿sí? No operar de un dron, no operar desde vehículos en movimiento, ¿sí? Bueno, a menos de que esto sea sobre el agua, no operar la RPA en estado inconveniente, ¿no? Sí, hay que mencionarlo, ¿no? También hay que dar derecho de paso a toda aeronave tripulada ya en la operación. El operador de drones es responsable del uso que se le da a la información obtenida, ¿sí? Y finalmente, pues dar cumplimiento de leyes, reglamentos y normas que estén relacionados. Ya la propia norma establece que los daños a terceros, accidentes o incidentes deben de reportarse en la comandancia del aeropuerto más cercano, ¿no? Y los encargados de vigilar esto pues es la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero hoy se llama Agencia Federal de Aviación Civil, ¿no? Bueno, la norma establece, hay diferentes restricciones para los drones en función de su tamaño, ¿no? Normalmente los de aplicaciones civiles son de tipo micro, que entran en equipos hasta 2 kilogramos de peso. Primero tienes que registrar tu aeronave, ¿no? Se tiene que registrar todas las aeronaves. Entonces tienes que tener contigo el permiso, o el registro, perdón, más bien dicho, el registro de la aeronave, tenerla presente tú como operador del dron. Entonces, limitarte a una altura máxima de 122 metros, que ya hemos mencionado, no exceder la velocidad de operación del fabricante, no operar sobre personas, ¿no? Bueno, a menos de que ellas estén en una zona cubierta. También, bueno, esta parte se salva para los drones que son con un peso inferior a los 250 gramos, ¿no?
siempre mantener el dron a línea de vista, ¿sí? Mencionamos ahí la altura, pero no... en distancia horizontal como máximo 457 metros. No pueden operar después de esa distancia. No deberían de operar, ¿no? Entonces, y si el dron excede los 250 gramos, es sumamente importante, ¿sí?, que cuenten con un software de control de vuelo que limiten la distancia a la cual pueden llegar, ¿sí? Esto es por normatividad. Bueno, hasta aquí acaba mi parte en esta presentación. Voy a ceder la pantalla al doctor Ronald Ontiveros. Bueno, muchas gracias, doctor Alberto. Gracias a los organizadores por la invitación a mostrarles un poquito de lo que hacemos en el instituto respecto a esta tecnología. En lo que me corresponde voy a hablar un poco de los sensores de motos que se utilizan en los montados en drones. Empezaré con algunos conceptos importantes como el principio de percepción remota. Hablaremos algo de las características que tiene la información que se obtiene con los sensores de motos, tipos de sensores de motos que se utilizan en los drones, ventajas y desventajas del uso de sensores de motos en drones. Esto va a aclarar algunas dudas que ya estaban poniendo ahí en el chat. Y algunas aplicaciones que ya hemos hecho en el instituto con esa tecnología, ¿no? Entonces, primero, hablar de percepción remota o de sensores de motos tiene que ver con el principio de percepción remota, que no es otra cosa que obtener información de la superficie terrestre sin tener contacto con la misma superficie, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la obtención de información a partir de sensores, pero dependiendo de una fuente de energía que puede ser externa, como en este caso el sol, o puede ser interna o propia cuando hablamos de los sensores activos que tienen su propia fuente de energía, ¿no? Entonces, lo que se aprovecha en los sensores de motos es la interacción que existe con las superficies después de que la energía choca o toca estas superficies, ¿no? Y después de esa interacción es lo que se recibe en los sensores. Ahora, la energía que se recibe puede ser de diferentes tipos, ¿no? Si nosotros vemos el espectro electromagnético, pues las energías van ordenadas según su longitud de onda y según su frecuencia, ¿no? Entonces, la región que más se utiliza en este tipo de tecnologías es la región del visible y el infrarrojo, aunque hay otras regiones que también se pueden utilizar. Los sensores de motos están montados en diferentes plataformas. Usualmente hasta hace unos años eran los satélites los que tenían este tipo de aparatos, pero ahora los podemos encontrar, como ya lo explicó el doctor Alberto, en los drones, y hasta hace poco eran de uso militar, pero ya podemos encontrarlos con usos civiles. Y también podemos encontrar sensores portátiles, ¿no?, que los podemos ocupar en campo para algunas aplicaciones. Ok, entonces la información que se adquiere con los sensores de motos puede tener 4 características importantes y esto va a aclarar algunas dudas sobre qué ventajas tienen los drones sobre otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, estas 4 características son la resolución radiométrica, la resolución temporal, la resolución espacial y la resolución espectral. Voy a hablar rápidamente de cada una de estas características para que entiendan más o menos de qué se trata. La resolución radiométrica se refiere al número de tonos o a la cantidad de tonos que puede reconocer un sensor remoto. Por ejemplo, en esta figura les muestro 3 imágenes de diferentes resoluciones radiométricas. De derecha a izquierda están de menor a mayor. Y, por ejemplo, la imagen de 1 bit tiene nada más 2 valores, que es blanco y negro, ¿no? Es lo que puede reconocer ese sensor. La del medio tiene 4 bits, que ya representan 16 valores o 16 tonos de gris que pueden reconocerse. Y la última es de 8 bits, que son 256 valores, ¿no? Entonces, si yo les preguntara cuál es la mejor imagen, pues seguramente, intuitivamente, ustedes dirán la de la izquierda, ¿no? Porque ahí es donde puedo ver más detalle.
Sin embargo, esto va a depender del tipo de uso que le demos a la imagen. La imagen de 8 bits obviamente pesa muchísimo más que la imagen de 1 bit. La resolución espectral tiene que ver con la cantidad de sensores que tiene un aparato, ¿no? O la cantidad de detectores que tiene un aparato. Normalmente las cámaras, por ejemplo, las de celular o las digitales que conocemos comúnmente, tienen 3 sensores, uno en el azul, uno en el verde y otro en el rojo. Entonces, esto es lo que se llama la región del visible y esto nos permite ver lo que nuestra vista nos deja ver, ¿no? Pero hay otras regiones, por ejemplo, están los infrarrojos que nuestra visión no las puede ver, pero sí podemos tener algunos detectores ahí. Cuando la cantidad de detectores aumenta en los sensores remotos, tenemos también la capacidad de aumentar nuestra capacidad de detectar o de clasificar, incluso cuantificar, ¿no? Esta tendencia quiere decir que cuantas más sensores tengamos, por ejemplo, más de 1000 bandas, podemos cuantificar en vez de detectar, ¿no? Entonces, en esa dirección también incrementa el costo y el peso de los archivos que se va a manejar. La resolución espacial es quizás una de las características más importantes cuando hacemos uso de los drones, porque nos permite detectar o más bien reconocer las características en el terreno de manera más detallada, ¿no? Vean estas 3 figuras donde queremos representar la figura que está en línea naranja a partir de una imagen. Y podemos ver ahí los píxeles, que son los componentes de la imagen, y que nos van a ayudar a representar esa figura. Si nosotros agarramos una imagen de 4 metros de celda, o sea, de tamaño de 4 metros, la figura podrá representarse a partir de estas 5 píxeles. Y el área que tenemos en esos 5 píxeles será de 80 metros. Si reducimos el tamaño del píxel, ya no a 4 metros, sino a 2, podemos tener la misma figura, pero ya con un poco más de detalle y el área se reduce a 72 metros cuadrados, por ejemplo. Y si tenemos el píxel de 1 metro de resolución, podemos tener más detalle. Es más, aquí sí se nota mucho más la forma de la figura que queremos representar y el área también se hace más detallada, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir comparar las plataformas que tenemos con diferentes tipos de sensores, ¿no? Por ejemplo, vean esta figura. Los sensores pueden estar montados ya sea en satélites, en aviones o en drones y dependiendo de la altura pueden generar ciertas resoluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una comparación entre satélite, aviones y drones, podemos ver que el nivel de detalle que se obtiene en los drones es prácticamente demasiado, mucho detalle, ¿no? Esto en algunas aplicaciones sí nos puede servir, sobre todo cuando se trata de aplicaciones locales, ¿no? Los satélites tienen un tamaño de píxel más o menos de 5 metros. Hay ahorita unos satélites que tienen hasta de 1 metro, ¿no? Pero en el caso de los aviones tenemos píxeles de 30 centímetros de resolución y en el caso de los drones podemos tener hasta menos de 5 centímetros de resolución dependiendo de la altura, ¿no? Entonces, otra ventaja de los satélites, más bien de los drones, es que a diferencia de los satélites pasan hasta una frecuencia diaria en la mejor de los casos, ¿no? Pero en el caso de aviones y drones no podemos programar, o sea, quiere decir que lo podemos volar cuando nosotros lo retiramos. Otro ejemplo ilustrativo de la ventaja de los drones respecto a los satélites. Por ejemplo, esta es una imagen satelital del Landsat del 99 que tiene una resolución de 30 metros de píxel, ¿no? Prácticamente no se puede reconocer muchas características. Este es un satélite llamado QuickBird, tiene 65 centímetros de resolución. Ahí podemos ver ya el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, aquí en Jutepec, Morelos.
es el mismo lugar que esta imagen, pero pues con mucha mayor resolución espacial, ¿no? Y finalmente la resolución que nos brinda un dron. Esta imagen fue obtenida con nuestro hexacóptero a 5 centímetros de resolución. Entonces prácticamente podemos reconocer todas las características que se ven distinguibles, ¿no? Haciendo un acercamiento y una comparación entre las tres plataformas, podemos ver ahí la diferencia que existe entre cada una, ¿no? Esa es una de las ventajas que tienen los drones respecto a otros sistemas o a otras tecnologías, ¿no? Ahora, por ejemplo, para ponernos en contexto más claro de dónde están situados los drones o la adquisición de datos con drones, esta figura nos va a ayudar un poco de cómo están las áreas temáticas respecto al requerimiento de información, ¿no? No en todas las áreas de las ciencias podemos utilizar drones, y al revés, ¿no? En todas podemos utilizar satélites también, ¿no? Entonces hay que ver primero qué es lo que queremos hacer, cuál es la necesidad de información que necesitamos, y en función de eso decidir qué tecnología vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de agricultura de precisión, pues esa área necesita mucha resolución temporal y también mucha resolución espacial, ¿no? Pero, por ejemplo, climatología necesita no tan alta resolución espacial, o sea, necesita píxeles muy grandes, y la resolución temporal sí tiene que ser considerable, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de sensores de moto se tiene en los drones? Esto ha evolucionado muchísimo, igual que en los drones, igual que lo decía ya el doctor Alberto, ha tenido una evolución vertiginosa en los últimos años. Inicialmente se usaban nada más cámaras visibles o algunas modificadas, como las que están en esta parte de la pantalla. Por ejemplo, las RGB, las normales que conocemos, las grandes, esas se empezaron a poner en los drones. Luego empezaron a salir las modificadas, que son las llamadas NRBI o modificadas Canon, en las que se ponía un filtro en el color azul o en el color para bloquear el color azul, y de esta manera, digamos, daba una sensación de que estabas capturando la luz infrarroja, ¿no? Estas fueron las primeras cámaras, pero luego empezaron a desarrollar un sinfín de tecnologías basadas en sensores de motos que se usaron primeramente en satélites y luego se hicieron más pequeñas para poderse usar en drones, como estas cámaras, las multispectrales, ¿no? Estas cámaras, en cada una de estos lentes está un sensor en una región del espectro infrarrojo, sobre todo, para poder tener aplicaciones en la agricultura o para poder detectar algunas características de la vegetación. Esta es una de las últimas cámaras que han salido en el mercado, y esta es una Mica Sense que tiene las tres cámaras en el visible y una en el infrarrojo, y además tiene un panel de calibración, ¿no? que automáticamente se autocalibra cuando va volando y tomando las fotos. Las aplicaciones también en drones han ido avanzando en la parte de topografía. Por ejemplo, ya tiene LIDAR para drones. Antes este equipo estaba montado en carros o en aviones, y ahora ya se puede contar con LIDAR para drones y hacer levantamientos topográficos milimétricos, ¿no? Luego tenemos las cámaras térmicas, que ya tienen un tiempo de haberse desarrollado, pero el modelo, digamos, para drones es reciente, y nos permite, por ejemplo, detectar algunas deficiencias en cuanto al riego, a sequías, etcétera, en los cultivos. Y lo último, que todavía está en desarrollo y creo que todavía está en fase experimental, porque no se tiene todavía aplicaciones muy certeras, es el uso de cámaras hiperespectrales, que tienen más de 25 bandas. Ya veíamos que cuanto más bandas tienen, podremos nosotros cuantificar mejor las características de la superficie, ¿no? Entonces, estas cámaras se espera que sean mucho más
más pequeñas, más reducidas, ya incluso el problema ahorita es la fuente de poder, que necesitan una fuente de poder externa, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí en este cuadro les muestro un cuadro semáforo de algunas ventajas y desventajas de las tecnologías que se cuentan ahorita para captar información de la superficie terrestre. O sea, por ejemplo, están los satélites de última generación, los drones y en campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, resalta ahí la ventaja de los drones que tienen sobre los satélites sobre la sensibilidad a nubes, por ejemplo, ¿no? Mientras que los satélites es imprescindible que sea un cielo despejado para que podamos tener una buena imagen, pues en los drones no es tanto así, ¿no? Lo podemos volar en días nublados, aunque no en lluvia, pero sí en días nublados. La cobertura, por ejemplo, en el caso de los satélites es mucho mayor porque puede cubrir varios kilómetros cuadrados en una sola imagen, lo que no ocurre con los drones, ¿no? Podemos tener hasta 10 kilómetros cuadrados o 100 hectáreas en algunos casos por cada vuelo, ¿no? Y bueno, ahí hay ventajas y desventajas en cada una de las plataformas o de los sistemas. Y creo que es importante ahí primero tener en cuenta qué tipo de trabajo vas a realizar antes de decidir por qué tecnología te vas a ir. En muchos casos, estas tecnologías son complementarias y no son excluyentes, ¿no? Y bueno, pasando a las aplicaciones que hemos hecho en el instituto, les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que hemos estado desarrollando en los últimos años y que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de los drones para agricultura de precisión, el levantamiento topográfico, también de alta precisión, la evaluación de daños por desastres naturales. Van a ver ahí cómo los drones nos permiten evaluar algunos desastres o algunos daños, el manejo integrado de cuencas y el monitoreo de infraestructura hidroagrícola. Por ejemplo, en agricultura de precisión hemos hecho monitoreos en el cultivo de maíz. Esto es parte de una tesis de maestría de ahí del instituto que ya se tituló la estudiante. En este caso hicimos un monitoreo, un seguimiento del cultivo en Zacatepec. Es una zona más o menos a una hora de aquí de Morelos. Y en ese experimento se usó una variedad híbrida, el CIMMYT. Se hizo en el 2016, se hicieron 8 vuelos en total, a una altura de entre 20 y 80 metros, con un hexacóptero, y se usó 2 cámaras, ¿no? Visible y multiespectral. Estos son los resultados que se obtuvieron. Bueno, esto ya es después del proceso que mencionaba el doctor Alberto. Tenemos un ortomosaico visible, o sea, la cámara visible, un ortomosaico multiespectral que nos muestra la región infrarroja del espectro, y también el modelo digital de elevaciones que nos está mostrando las alturas y con lo que podemos nosotros ver en qué parte o en qué surco o parcela está creciendo mejor nuestro cultivo, ¿no? Al obtener el modelo digital en 3 dimensiones, podemos medir biomasa, ¿no? Podemos medir la altura de las plantas. Esto se hizo en un software en el que se graficó las alturas versus las coordenadas y se puede hacer un seguimiento de la altura de las plantas, ¿no? Esto es la parte de la tesis ahí de la estudiante. Y se puede dar monitoreo durante el tiempo que se vuela a los cultivos, ¿no? De esta manera, esta información puede ser ingresada a otro tipo de modelos, por ejemplo, Aquacrop o, por ejemplo, Ceres, que nos permite estimar rendimientos, ¿no? Y una información a este nivel de detalle podría dar mejores resultados que utilizar nada más datos puntuales. Otro ejemplo que se hizo en el instituto ya hace algunos años es el del levantamiento topográfico de alta precisión. Aquí esta es una cuenca en Puebla, ¿no? Donde se hizo un sobrevuelo en 3 partes con un hexacóptero, el hexacóptero que tenemos en el instituto. Se tomaron puntos de control y se obtuvo
tres productos, ¿no? Principalmente el modelo digital de elevaciones con todas sus características de la superficie. Ahí podemos ver los edificios, las casas, las calles, etc. El modelo digital de terreno, que es ya cuando se eliminan todas las características hechas por el hombre, digamos, o las características que sobresalen de la superficie. Aquí eliminamos casas, árboles, carros, etcétera. Y la clasificación en puntos de terreno y en puntos de objetos, ¿no? Esto nos permite, por ejemplo, ingresar esta información a un modelo digital, o más bien un modelo hidrológico, que nos puede permitir obtener mejores simulaciones de inundaciones, por ejemplo, ¿no? Parte del mismo trabajo que se hizo en esa cuenca es para detectar el daño por desastres naturales. Esto es en Chicahuachtla, Puebla, donde se compararon los vuelos que se hizo con el dron y un vuelo anterior a una inundación que hubo en ese entonces. Vean cómo este vuelo que se hizo con el dron permite comparar con una fecha anterior a la inundación y a partir de eso detectar los desastres o cuantificar el daño por este desastre, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación. Aquí tenemos otra cuenca, también en Puebla. Del mismo modo, en la imagen de la derecha es una imagen satelital captada antes del evento de inundación, y la de la izquierda es la imagen obtenida con el dron, y podemos ver ahí cómo mediante comparación, ya sea visual o mediante programas, podemos detectar dónde ha habido cambios, ¿no? Esto es un ejemplo que hicimos recién el año pasado. Es un sobrevuelo que se hizo sobre una sección del río Amacuzac, aquí en Morelos. El objetivo era determinar una sección del río, una topografía de alta precisión, ¿no? Entonces, lo que ven a la derecha es el modelo digital en 3 dimensiones. Aquí puedo obtener fácilmente medidas de ancho del río, alturas, etcétera. El modelo digital de elevaciones, que ya tiene coordenadas y tiene medidas, alturas, ¿no? Y los perfiles transversales que se pueden obtener a la medida que uno desee, ¿no? En este caso usamos 5 metros y podemos meter esta información a un modelo hidrológico, por ejemplo, para poder ver hasta dónde están las áreas afectadas, por ejemplo, en el caso de una avenida, ¿no? Los drones también los usamos para monitorear infraestructura hidroagrícola. En este caso fue un sobrevuelo que se hizo con un dron de ala fija. Se usó el avioncito que tenemos en el dique Mariquita, en Culiacán, Sinaloa, y se tiene el modelo digital de elevaciones que nos muestran las alturas, ¿no? Las diferencias de alturas en el dique, y también el ortomosaico. El ortomosaico puede utilizarse para la detección del lirio acuático. Aquí después se puede procesar la imagen para poder digitalizar la parte en la que puede ser detectado el lirio acuático, ¿no? También se han utilizado los drones para, en algunos casos, como en este caso el dique 1 de Culiacán, Sinaloa, también obtener modelos, o más bien el ortomosaico en el visible, y que apoya a otro tipo de trabajos que se habían hecho con Doppler, una batimetría con Doppler. Entonces, esto permite, por ejemplo, ver la unión de estas dos tecnologías, ¿no? Porque el dron puede apoyar con la parte de detalle, digamos, visual, y el detalle de batimetría puede ser obtenido con otra tecnología como Doppler. También se han utilizado los drones, se utilizan los drones para hacer digamos, una verificación o un seguimiento a la infraestructura o a la construcción de obra civil, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el canal lateral que está en Los Mochis, estaban construyendo el canal, y pues lo que se quería ver es el avance de esta construcción, ¿no?
Entonces se puede obtener un modelo en 3 dimensiones, por ejemplo, y también el detalle de las curvas de nivel, ¿no? Y esto se puede hacer cada semana o cada 2 semanas, etcétera, y así podemos tener una idea de cómo está avanzando la construcción, ¿no? Bueno, y finalmente obtuvimos el modelo digital y el ortomosaico de nuestro instituto, ¿no? Este fue obtenido con un cuadricóptero de DJI, un Phantom 4. Podemos obtener el modelo digital de terreno, eliminando todo lo que son construcciones y árboles. También el modelo digital de superficie, con todos los árboles y edificios, y el ortomosaico, ¿no? Y ahí está una vista perspectiva de nuestro instituto. Bueno, compartirles también que hemos tenido ya varias publicaciones referidas al uso de drones en el instituto. Ahí está, a la derecha están los artículos, los cuales varios de nosotros somos coautores, y un libro que también está disponible para su consulta en la página del INTA. Lo pueden descargar y ahí está detallado realmente de manera muy explícita el uso y el manejo de drones en aplicaciones hídricas, ¿no? Y finalmente comentarles también a los que estén interesados en estudiar un posgrado, pues el INTA tiene un posgrado que tiene compartido con la UNAM, en el caso de ingeniería, y su propio posgrado, donde tiene nivel maestría y también doctorado, ¿no? Entonces, los que están interesados, pues pueden ingresar a la página. Bueno, finalmente es todo lo que tengo para compartirles. Estamos abiertos a preguntas y cualquier comentario que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, el doctor Alberto y el doctor Ronald, por esta presentación tan informativa de estas nuevas tecnologías. Y ya tenemos muchísimas preguntas. Entonces, bueno, vamos a darle de todos modos un par de minutos a las personas que están aquí o en Facebook Live. Les recordamos que todas las preguntas y la interacción va a ser por el chat del grupo, entonces por favor por ahí pongan sus preguntas. Y en Facebook Live, por favor, en la sección de comentarios ya también tenemos preguntas de Facebook Live. Para darles este pequeño minuto y que puedan escribir las respuestas, a mí me gustaría simplemente hacer unos anuncios parroquiales. Ahora estoy poniendo. Listo. Bueno, aquí pueden ver en la pantalla, bueno, este es el anuncio de la charla de hoy. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, los voy a poner todos al final. Y los queremos invitar justamente para los siguientes seminarios que vamos a tener. El siguiente viernes 4 de septiembre vamos a tener casos de contaminación de agua por glifosato y otros sustratos en México. Del doctor Jaime Rendón, profesor investigador del Instituto POMEX de la Universidad Autónoma de Campeche. Es igual a las 10 horas y como saben el registro es por la página atl.org.mx. Y también ya tenemos para el 11 de septiembre, que es el siguiente viernes de hoy en 14 días, es el seminario de El extraño retorno de la arena, variabilidad morfológica de las playas, con la doctora Amaya Ruiz de Alegría, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Igual, el registro está en la página atl.org.mx y los esperamos igual en nuestros ya clásicos viernes de seminario. Ahora sí, vamos a pasar a algunas de las preguntas. Algunas están dirigidas a alguno de los ponentes, pero cualquiera de los dos puede contestar. Vamos a empezar con una pregunta de Oe Cisneros. Pregunta al doctor González, que si podría comentar qué retos enfrenta el investigador que ocupa esta tecnología en campo. Sí, bueno, primero que nada hay una curva de aprendizaje, digo, no es tanto en campo, pero siempre hay cuestiones ahí que es necesario contemplar, pues, antes de hacer un uso profesional de la herramienta, o intentar hacer uso profesional de la herramienta.
También hay que, ya en campo, pues verificar los alcances de la herramienta, la intención del estudio, del análisis, lo que queramos hacer es factible por medio de la herramienta. Y finalmente, pues, es una herramienta que te obliga a estar siempre actualizado, ¿no? Lo que sabíamos, lo que sabemos actualmente, pues hace 2, 3 años no lo sabíamos. Entonces, los drones van cambiando mucho en cuanto a las tecnologías que se van presentando, entonces también es necesario estar actualizado. Y un poco complementando del mismo usuario, también pregunta si les ha pasado que han tenido resistencia de algunos productores agrícolas para que el dron pase por encima de sus terrenos. Cuando hemos realizado las misiones en campo, siempre procuramos visitar, ser políticamente correctos, avisar. Hasta ahora no hemos tenido así algún... hay curiosidad siempre, ¿no? Se acercan a ver cómo funciona la herramienta, qué estamos haciendo, pero como tal una resistencia que nos indique no, una confrontación directa nunca nos ha ocurrido, afortunadamente. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, de hecho son varias preguntas que van sobre el mismo tema, entonces los voy a tratar de agrupar en una que pregunta Cristal Gwendolyn y Sedne Gabriel de Facebook. Preguntan que qué tanto afectan las condiciones del clima, ya sea lluvia, mucho viento, al dron, y si se tiene que esperar para que estas pasen o se pueden utilizar en estas condiciones. Si quieres, yo respondo a esa. Este, sí, o sea, definitivamente las condiciones ideales para volar tienen que ser despejado, ¿no? Soleado y que no haya viento. Eh, el dron tiene, o por lo menos los últimos modelos, tienen equipados sensores muy sensibles que te ayudan a equilibrar o contrarrestar el viento, ¿no? Entonces, si hay un poco de viento, hay una tolerancia ahí, dependiendo del modelo y de la marca, para que el dron no sufra ningún efecto por efecto de viento. Pero lo ideal es hacerlo, digamos, entre las 10 y 2 de la tarde, donde hay menos viento, ¿no? Pero va a depender igual de dónde estés volando y bajo qué condiciones. Pero necesariamente tiene que ser, digamos, puedes volarlo con condiciones de nublado, Sí. pero en lluvia no, porque no los componentes no son impermeables, ¿no? Eh, de eso nada más, no sé si está aclarada la pregunta. Muchas gracias, doctor Ronald. Tenemos otras preguntas del usuario Netzer Castillo. Pregunta, ¿qué ventajas presenta el uso de drones frente a las imágenes satelitales? Okay, sí, como les comentaba, digamos, hay la ventaja más importante, digamos, respecto a las imágenes satelitales es la resolución espacial y la resolución temporal. El hecho de que tú puedas volar el momento que quieras, vamos a decirlo así de manera muy directa, da una cierta ventaja sobre las imágenes satelitales, pero ahí va la otra contra, ¿no? Porque las imágenes satelitales tienen un muy alto nivel de corrección, muy alto nivel de proceso, entonces como que ahí todavía está el cuello de botella en el caso de los drones. Ahí hace falta todavía software que nos ayude ya a obtener productos más precisos y cámaras que nos permitan obtener lo que los satélites hoy por hoy nos dejan obtener, ¿no? Muchísimas más imágenes de más resolución espectral sobre todo. Pero las ventajas más importantes son en resolución espacial y temporal. Complementando un poco también con las imágenes de satélite, a veces tenemos algunos inconvenientes por las cuestiones atmosféricas, como la interferencia de las nubes, ¿no? en las imágenes, entonces eso lo podemos salvar con los drones, ¿no? Muchas gracias, doctores.
con la siguiente pregunta, que es un bloque de 3 preguntas, o es una pregunta construida con 3 inquietudes, tanto del usuario Laura, tanto del usuario Paola Hernández y de Víctor Gallegos. Ellos están interesados en toda esta nueva regulación que se tiene con esto de los drones. En particular, preguntan, uno, si se requiere alguna certificación para los operadores para utilizar este tipo de drones, si se necesita un permiso ante la SCT y si este tiene algún costo, o cuál es la normatividad actual para poder realizar este tipo de estudios. Sí. En cuanto a la certificación, solamente es requerida si lo usas para fines comerciales, ¿no? En ese caso sí te piden la certificación. El organismo encargado es la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy AFAC, que forma parte de la SCT. Creo que eso contesta otra de las preguntas que por ahí decían, que por qué el registro debe hacerse ante la SCT. Especificamos que es la SCT, pues porque la AFAC depende de la SCT, ¿no? Y la última, ¿me la repites, por favor, Jorge? Sí, bueno, aparte del permiso, si necesitas tener, el operador necesita tener algún tipo de curso o alguna certificación. Y sí, ajá, sí, para la parte de la certificación, normalmente tienes que tomar un curso, ¿no? Y de hecho, las que están como certificadas para certificar, hay por ahí unas empresas, ¿no? Yo recuerdo, hay una que se llama Macusac, que es la que hace la parte de la certificación. Y la primera creo que era respecto a la normatividad. Bueno, lo que rige ahora la cuestión es que tiene que ver con el uso de drones en cualquier tipo, ya sea para fines recreativos o fines comerciales, es la NOM 107 SCT3 2019. muchas gracias. Tenemos otras 2 preguntas que se relacionan de Oe Cisneros y Ulises Deza, que como buenos estudiosos del campo, preguntan pues en forma unitaria, ¿no? Entonces, Oe Cisneros pregunta que cuál es el tiempo promedio de procesamiento de 1 hectárea, y Ulises, junto con otras personas, también preguntan cuál es el costo de monitoreo por hectárea aproximado. Bueno, yo creo que eso, por experiencia y de manera práctica, hemos visto que depende de dónde se vaya a volar, ¿no? O sea, igual que en el caso de la topografía, por ejemplo, el topógrafo te va a cobrar dependiendo de cuántos puntos va a tomar. Y es lo mismo en este caso, o sea, creo que hablar de un precio así regular o universal por hectárea no sería adecuado. Sin embargo, algunas estimaciones que hemos hecho y por otro tipo de servicios también que se han hecho de este tipo, anda sobre los 100 pesos más o menos por hectárea, sí, dependiendo qué es lo que se quiere hacer, ¿no? O sea, habrá que ver ahí cuántos puntos de control se toman, etcétera. No es tan plano ahí el criterio. Muchas gracias. Sí, obviamente. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos bastantes preguntas. Creo que no nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero bueno, vamos a intentar las más posibles. Tenemos una pregunta también de Facebook Live del usuario MP Ojilbe, que pregunta: ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para estudios hídricos con el uso de drones en zonas con alta densidad de vegetación? Y que si tienen algunas recomendaciones para estudios de batimetría en ríos mediante el uso de drones. Toma Bueno, la primera si quieres. sí. Bueno, la vegetación sí, sin duda afecta, ¿no? Por ejemplo, el video que estamos viendo, el- los árboles tan altos que tenemos ahí alrededor del río impide que podamos tener información de la superficie terrestre en realidad, ¿no? Pero hay procesos ahora que ya se tienen en los software que te permite eliminar la vegetación. Obviamente tiene que hacerse de manera manual. Y hay algunos algoritmos también que te permiten hasta cierto punto
quitar esa vegetación, ¿no? Pero, bueno, esa sería una de las desventajas y hay que tener en cuenta todo eso cuando se va a volar, ¿no? Entonces, no es tan fácil y como decía el doctor Alberto, aquí es un conjunto es un equipo más bien de, que se mete a esta tecnología. Uno procesa las imágenes, otro vuela, otro hará el desarrollo final de ahí de los productos, etcétera. Entonces, sí, es importante considerar la vegetación. Sobre la aplicación ahí perdón, ¿de qué era la aplicación en ríos? No, era sobre batimetría, creo que recomendaciones, ¿no? Para el uso de la herramienta Ah, para batimetría. En ese sentido, la parte del procesamiento ahí con las fotografías, pues es muy sensible a la parte del agua, ¿no? Entonces, si tu intención es obtener una estimación de la capacidad volumétrica de pues una estructura, un cuerpo ahí en la superficie, es necesario pues que tenga la menor cantidad de agua posible, ¿no? Esto para hacer una estimación, un modelo digital de la superficie que refleje la capacidad y ya haciendo hacer alguna estimación que compense la parte de la información que no es posible captar por la presencia de agua, ¿no? Sí, el agua mete mucho ruido en cuanto a la parte de procesamiento de las imágenes. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta el usuario Víctor Gallo R. ¿Qué criterios se utilizan para establecer los puntos de control? Bueno, básicamente los mismos que utiliza, digamos, un topógrafo, ¿no? Que la superficie sea homogénea, de preferencia sea un lugar despejado, donde las imágenes permitan, o más bien la foto que tome el dron, permita ver el punto desde varias fotografías y que no haya obstáculos, ¿no? Y que el punto no se mueva, de preferencia que sean puntos fijos, que no sean movibles, ¿no? Con el tiempo, a menos si se va a hacer un monitoreo temporal o en varias épocas, entonces de preferencia que sea un punto que esté fijo. Y nada más, luego hay que marcarlo bien con algún distintivo que se pueda ver desde el aire, ¿no? Puede ser pintura, puede ser algunas lonas, como lo hemos hecho en algunos casos, y nada más, no hay ningún otro criterio. En el caso cuando los ponemos nosotros, sí buscamos que estén distribuidos sobre el terreno, ¿no? Que no estén todos cargados hacia un lado, buscamos puntos de referencia que nos den información de diferentes zonas, ¿no? Obviamente pues, todos dentro de la cobertura del dron, ¿no? Contar con muchos, los más que se puedan, porque al final sí en la etapa del procesamiento algunos son descartados, ¿no? Pero la idea es asegurar por lo menos tener 6, 7, 8 puntos de control en el terreno, ¿no? Sí. Eso, o sea, el doctor Ontiveros se refería, digamos, que a los que están fijos, a los que ponemos nosotros, los que agregamos compensan o complementan esos puntos, ¿no? Muchas gracias, doctores. Tenemos otra pregunta del usuario Nico, que pregunta, ¿qué papel tendría el uso de un dron al momento de realizar una caracterización o un diagnóstico ambiental? Pues es una herramienta sumamente útil ahí obtener información acerca de la superficie. Imagino que ahí tiene que ver mucho con la cuestión o el propósito del estudio ambiental, ¿no? Se busca información sobre corrientes, sobre desgastes del suelo, la morfología. Yo creo que cualquiera de estos puntos puede asistir muy bien al uso del dron, ¿no? Sí, ahí también complementando, en el caso de, por ejemplo, ordenamiento territorial, planificación territorial, etcétera, todas esas áreas, el potencial del dron es que te puede dar un nivel de detalle que no se tiene no se tenía con el nivel las imágenes satelitales y
también poder monitorear, por ejemplo, el avance de la mancha urbana, ¿no? Por ejemplo, la solve de las presas o contaminación, etcétera, ese tipo de cosas que necesitaban un nivel de detalle más alto. Entonces, los drones sí brindan ese potencial y sobre todo en lugares o estudios locales, ¿no? De cuencas, microcuencas, que sí se pueden utilizar con esta tecnología. Muchas gracias. Vamos ahorita ya también por cuestiones un poco de tiempo a nuestras últimas dos preguntas antes de pasar a los comentarios finales. Y son relacionadas, ¿no? Del usuario Chema y del usuario Ricardo Peláez. El primero pregunta si para el manejo forestal en términos de costos, tiempos y trabajo es recomendable trabajar con dron o imagen satelital. Y Ricardo Peláez pregunta que para el caso del sector forestal, si ustedes ya han hecho algún trabajo realizado con dron. Bueno, en el caso específico forestal no hemos trabajado todavía en ese tema, pero cuando hablamos de bosques, pues se nos viene a la idea que son extensiones muy grandes, ¿no? Entonces, ahí quizás el uso de un ala fija sería lo mejor. Habría que ver, ¿no? Lo que se ha visto por literatura, y esto sí nos hemos topado ya con más frecuencia en los últimos años, es que sí han usado mucho LIDAR montado en drones de este tipo para sacar el volumen de madera que tiene un bosque, por ejemplo, o la cantidad de biomasa que tiene un bosque y calcular, por ejemplo, las alturas de los árboles o detectar ciertas especies que están ahí, ¿no? Esas serían las aplicaciones que se puede hacer en el caso de forestales. En cuanto al costo, creo que era la otra pregunta. Es un poco complicado ahí calcular, ¿no? Primero, pues, hay que hablar de qué tipo contra qué tipo de productos satelitales se están comparando. Hay imágenes de buena resolución que ya son gratuitas, por ejemplo, en ese caso, si es un factor de importancia la parte del costo, pues ahí le van a ganar al hecho de requerir un equipo que vaya a tomar las imágenes con un dron, que finalmente le va a llevar un costo asociado, ¿no? Entonces sí hay que ver esa cuestión, pues. Y por otro lado están los requerimientos de resolución en la imagen, ¿no? Para ver si finalmente es cubierto por este producto satelital o si forzosamente necesito una mayor resolución, entonces posiblemente no me quede otra más que hacer el uso del dron, ¿no? Muchísimas gracias, doctores. Vamos a hacer un último mensaje de comentarios finales al que le voy a pedir que si nos puede ayudar a dar este mensaje al encargado de la coordinación de riego y drenaje, al doctor Antonio Quevedo. Y bueno, después regresamos conmigo para igual los últimos anuncios parroquiales y la despedida. Adelante, Toño. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues quisiera usar este espacio para felicitar a mis compañeros, a los doctores Ontiveros, González, por esta excelente presentación. Creo que tuvo muy buenas respuestas en los comentarios y en las preguntas. Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, pues quisiera comentar que pues el uso de esas tecnologías, los drones equipados con sensores, complementados con sistemas de navegación, sin duda es una alternativa viable para el monitoreo de zonas agrícolas en particular. ¿Por qué? Porque esto facilita la observación frecuente de parámetros de cultivos, una resolución espacial y temporal mucho mayor a lo que se obtiene actualmente a través de satélites, ¿no? Que era una de las preguntas que hacía uno de los participantes. Bueno, asociado a lo anterior, pues se tiene información topográfica de resolución de centímetros que, como ya se vio en las aplicaciones que puso el doctor Ontiveros, puede ayudar a la supervisión de infraestructura hidroagrícola. Ya se mencionaron algunos ejemplos de aplicación, pero quisiera
abonar sobre algunos trabajos que hemos realizado últimamente. Y una de las líneas de investigación que estamos desarrollando actualmente en la coordinación de riego y drenaje es el uso de levantamientos topográficos con drones para realizar proyectos de nivelación de tierras a través de una metodología que desarrollamos y validamos. Como saben, esta acción de nivelación de tierras es muy importante en el riego por gravedad. Y otro trabajo importante, ya esto que tiene que ver con los sensores, fue la evaluación de uno de estos sensores comerciales que miden humedad y conductividad eléctrica para generar indicadores en la gestión de cultivos, ¿no? Estos se combinan con bases de datos disponibles en la red y modelos de machine learning o aprendizaje de máquina automatizado. Entonces, si bien ahorita estamos en esta etapa de evaluación de estos sensores, pues el reto es desarrollarlos nosotros mismos, ¿no? Es una de las líneas que nos hemos marcado y sobre lo que estamos trabajando. Bueno, pues nuevamente felicitar a los ponentes y agradecer a los participantes. Buen viernes. Muchas gracias, doctor Quevedo, por esas palabras. Ya vamos a acabar, bueno, a despedirnos casi. Nada más me gustaría recordarles los eventos que vamos a tener. Tenemos el siguiente viernes, casos de agua por glifosato y otros sustratos en México, del doctor Jaime Rendón, a las 10 de la mañana, y el registro es en la página atul.org.mx. Los esperamos, como cada viernes, en estos seminarios ya tradicionales del IMTA. Y para el siguiente viernes, después de ese, tenemos a la doctora Amalia Ruiz de Alegría con el extraño retorno de la arena, variabilidad morfológica de las playas. Registro en la misma página. Los esperamos, por favor. También les recordamos que, como todos los lunes y esta semana, sale nuestro blog de perspectivas en la página oficial del IMTA, gov.mx/IMTA, en donde podrán encontrar la entrada de esta semana, Sociohidrología, el paradigma multidisciplinario de las ciencias hídricas para el siglo XXI. Los invitamos a leerlos para poderlo comentarnos. Coméntenos en las redes sociales qué tal les ha parecido tanto los seminarios como estas entradas, para también poder tener una retroalimentación de ustedes para ver qué temas les han gustado más. También los invitamos a que lean nuestra ya tercera edición de la Gaceta Interna del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Acueducto, en su quinta época. Justamente está en la misma página, go.mx/IMTA, y esta edición le tocó a nuestra coordinación de hidrología el mostrarnos un poco de su trabajo en general y también de los temas del instituto. Por último, me gustaría, por favor, si no nos conocen en nuestras redes sociales, síganos, denos un like, denos un follow, para que puedan estar al tanto de todo lo que hacemos, de estos seminarios de cada viernes y de los demás seminarios que luego ponemos entre semana, que son súper interesantes. Esta semana tuvimos unos seminarios muy interesantes, que los invitamos a que los exploren en nuestras redes sociales, les den un like, los sigan, los compartan, y para que en el canal IMTA de YouTube le pongan clic en la campanita para que cada vez que estemos generando nuevo contenido, pues les llegue directamente a ustedes. Y ya por fin, antes de despedirnos, me gustaría tomar ya la tradicional foto de familia. Le pediría a todos los asistentes que tengan la posibilidad de prender sus cámaras para poner esta foto en nuestras redes sociales. Le pediría también el apoyo a nuestros compañeros de comunicación que me echen la mano, porque ya son bastantitas páginas con cámaras encendidas. Vamos a hacer la primera foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nuestra segunda foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y como siempre, ya la última, emocionados porque es viernes y ya es fin de semana, aunque sea de pandemia, se agradece. Pues por favor, levanten las manos haciendo lo que ustedes quieran, a la de 1, a la de 2 y a la de 3.
Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias doctor Alberto, doctor Ronald, muchas gracias al equipo de comunicación por hacer posible justamente todos los viernes estos seminarios. Por favor, todos manténganse a salvo, ojalá todos estén muy bien y si no, que se recuperen muy pronto y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego.